hacia el moderador. Esa fue la razón, una razón tan básica y por otra parte tan técnica como una información mala. No sé si intencionada o no intencionada. Sí lo sé, pero no lo quiero decir. Acerca de la posición de las cámaras. Porque le dejaba en una situación que era, desde el punto de vista de la opinión pública, muy, muy embarazosa. Un político que no está mirando a su adversario. Eso no es nunca estratégico. Eso es muy malo para el político que lo practica. Solamente quisiera introducir antes un pequeño paréntesis, señor moderador, con su permiso, pues que efectivamente el señor candidato del Partido Socialista ha exigido cerrar este programa, ha exigido intervenir último en este programa, cuando los acuerdos entre los dos partidos afirmaban que eso se determinaría de mutuo acuerdo entre ambos partidos. Yo quiero decir que la posición hubiese sido, naturalmente, a lo mejor no celebrar este debate, pero yo desde luego no estaba dispuesto a que los ciudadanos españoles no tuviesen la oportunidad por una exigencia de presenciar este debate. De todos modos, señor Aznar, señor González, en la medida... Debe ser el moderador el que aclare cómo se ha producido. Ha habido una serie de exigencias, como ustedes saben, a lo largo de este debate, que me parece que no sería a lo largo de la preparación. La verdad es que no lo sé. A vista de lo que ha dicho, no sé si no sería oportuno decir qué tipo de exigencias se han planteado. Tendríamos que hacer probablemente un debate entre quienes han negociado también este debate. No, pero estamos hablando del turno final. Sí, estamos hablando del turno final. Yo con mucho gusto lo hago. Pero tiene cierto interés, con mucho gusto lo hago, saber quién ha planteado exigencias y de qué manera. Lo cierto es que el problema era el último minuto y no había acuerdo. Entonces yo tenía preparado un plan que le había comentado al presidente de la cadena para, si había emergencia, contarlo. El plan era simplemente que empezaría el debate Aznar, cerraría la primera parte Aznar, empezaría la segunda parte Aznar, pero en el último minuto el último sería el que en aquel momento era el presidente del gobierno. Yo se lo expuse a ellos y Venegas dijo, por mí ya vale. Y entonces Arenas me dijo, pues yo he fracasado y solamente te pido un favor, díselo tú a mi presidente. Y yo pues fui para allí a decírselo a José María Aznar. Y le conté a José María Aznar y él es lacónico hablando, ¿no? Me preguntó, ¿hay acuerdo? No. ¿Qué se hace? Pues le conté el plan y me dijo, ¿esa es tu decisión? Digo, sí. Me preguntó además, ¿qué pasa si utiliza el último minuto contra mí? Digo, pues yo doy garantía de que reabro el debate y hasta que el debate no se cierre en neutral, doy garantía que el último minuto no lo va a utilizar. Y además así se lo pediré públicamente. Y él me dijo, ¿esa es tu decisión? Digo, sí. Dice, pues allá tú con tu decisión. Me va a permitir que le haga una pregunta. ¿Cuántos debates han organizado ustedes en Antena 3? Este es el cuarto. Sí. ¿Cuántos han hecho sentados? Este es el único. De acuerdo. Siga usted, por favor. Tiempo para el señor Aznar. ¿Por qué le da usted permiso para seguir o no seguir al señor moderador? No me da permiso, simplemente termina. Le voy a decir usted una cosa, señor González, para que la opinión no se te haga confundida. El próximo debate lo hacemos, si quiere usted, de pie. Encantado de la vida. O lo hacemos sentado en una butaca, o lo hacemos de pie, como usted quiera. A mí me da igual. Sí, usted a mí me da igual. Muy bien, hemos planteado. Usted ha planteado esa exigencia y yo, desde luego, lo que prefiero es que los ciudadanos españoles hayan tenido la oportunidad de contemplar este debate. Bueno, condiciones había muchas y cada día había una, realmente, ¿no? Es cierto que impusieron el estar sentados, puesto que anteriores debates que se habían hecho sectoriales eran con una tarima, ¿no? Estilo americano, con una especie de podium, y se ponían se sabía que la altura de José María Aznar y de Felipe González no era la misma, y entonces es posible que el atril, a pesar de los esfuerzos del realizador, pudiera dar una imagen diferente. Por nuestra parte, bueno, pues el estar sentados nos parecía que era más cómodo para manejar papeles, más que por una cuestión de altura, porque bien sabes que en televisión, dependiendo de dónde pongas la cámara, un señor está más alto o más bajo, no tienes mayor problema, ¿no? Bueno, es verdad que los colaboradores de José María Aznar habían puesto entre las condiciones que el debate se hicieran sentados, ¿no? Incluso yo recuerdo haber comentado con Felipe González temas de broma sobre estas condiciones. También las comenté con José María Aznar, porque incluso ellos se reían de las condiciones que ponían sus asesores. Otra cosa es que no cedieran, ¿no? Por ejemplo, Felipe González me dijo, ¿cuánto dice el PP que mido? Digo, pues según ellos 1,82 m. Dice, hombre, pues en milicias universitarias yo medía 1,80 m y con la edad se mengua no puede ser. Reíamos a propósito. El siguiente problema fue la altura que tenía que tener la mesa. Tú dices, bueno, pues una altura estándar. No.
la altura tiene que ser una altura estándar, son 70-72 centímetros. Bueno, pues los socialistas nos pedían mesas de 82. Y bueno, pero ¿cuál es la razón para tener una mesa de 82? Porque habíamos a salir un poquito pequeño, ¿no? No, es que queremos que pueda cruzar las piernas por debajo de la mesa. Bueno, nos costó un par de días, pero al final aceptaron el ir a una mesa estándar, ¿no? Bueno, son anécdotas, pero en cada movimiento que hace cualquiera de los asesores siempre hay una intención. Y puede ser una intención de mejorar la imagen de tu candidato o empeorar la del contrario. Los negociadores de PP y PSOE no dejan ni un solo detalle para la improvisación. Se decide que la distancia entre uno y otro candidato tiene que ser exactamente de 3 metros. Y además se reducen al mínimo lo que en televisión se llaman planos de escucha, o sea, enseñar la cara del oponente cuando escucha al que está hablando. Ellos sabían que cuando hablaban estaban, como mucho podía pasar que hubiese un plano de escucha en un momento concreto, pero yo tenía que evitar que ese plano de escucha fuese intencionado. Es decir, que si el otro candidato en ese momento estaba buscándole una intención o negando con el gesto yo no tenía que pinchar ese plano. O sea, tenía que huir de eso. Ese era el pacto, ¿no? Si me equivocaba, tenía que equivocarme luego al contrario. Es decir, si había negado con el gesto en tendría que buscar un plano donde el otro negase con el gesto. Era una forma de compensar. Nosotros nos preocupaba mucho el pacto de los planos de escucha, porque González es muy expresivo y si cada vez que estuviera hablando Aznar, solo 3 segundos de González diciendo así o haciendo así, que le sale muy bien, muy de dentro, estaba ya anulando el discurso de Aznar. Mientras que cuando hablaba González, los planos de escucha de Aznar normalmente serían lo mismo, porque, insisto, el Aznar del año 93 no es el de hoy, era mucho más inexpresivo. Altura de las sillas, colocación de cámaras, rótulos, planos de escucha, temperatura del plató, todo se pacta en las negociaciones de los partidos y sobre todo se negocia el tiempo, porque una de las principales preocupaciones de PP y PSOE es que las intervenciones de los dos candidatos duren exactamente lo mismo. Desearon los dos partidos estar en el control de realización, tener, digamos, un testigo dentro del control. Dijimos que no, el control para nosotros, como sabéis todos, es sagrado. Un control es un templo profesional, es decir, el control de realización. Les habilitamos, eso sí, muy cerca del control, espacio tanto a un partido como a otro y a los asesores para que hicieran un seguimiento, que lo hacían incluso con un cronómetro. Era una matemática pura con gente detrás con cronómetros diciendo lleva 5 segundos más, le debes un plano de recurso a Felipe o le debes un plano a Aznar. Era en matemática. El primer círculo estaba nerviosísimo y el segundo círculo ya no se podía controlar. Es más, se equivocaron hasta en el control del tiempo. Yo recuerdo a la media parte que entró Javier Arenas diciéndome que el mío habla 8 minutos menos. Y yo tenía a Carlos Estévez aquí y digo, no, el tuyo ha hablado 35 segundos más, porque me lo iba cantando y al final lo comprobaron. Y era exactamente así, es decir, había tales nervios que hasta se controlaban mal los tiempos como es natural. Estaban todos muy inquietos y todo el mundo se jugaba mucho, y desde luego nosotros también, porque la televisión, y sobre todo cuando se llega a audiencias tan millonarias, no perdona, ¿no? De ahí se sale en hombros o con los pies por delante, pero no hay término medio, ¿no? Se supone que los candidatos a la presidencia debaten sobre todo para convencer a los indecisos y 2 semanas antes de las elecciones del 93, unos 800.000 españoles no tienen claro a quién votar. Pero el programa interesa a mucha más gente. Antena 3 nos muestra imágenes con las calles desiertas durante el debate. El primer cara a cara entre Aznar y Felipe González lo ven más de 9,5 millones de espectadores. La cuota de pantalla llega al 61,8%. Un dato que solo se ha igualado en contadas ocasiones, generalmente grandes acontecimientos deportivos. Aznar se siente ganador y lo demuestra su actitud en el momento de abandonar los estudios de Antena 3. Todos son sonrisas en su equipo.
Y lo mismo opina la crítica al día siguiente. Toda la prensa